nuestro servicio y para ello les voy a pedir que estemos orando juntos. Oramos. Padre bendito y Señor Dios, buenas noches. Muchas gracias te damos, Señor Celestial, por tu ayuda a lo largo del día de hoy, por tu cuidado y por tu provisión. Porque al cuidarnos, Señor Celestial, te ocupas en tu buena voluntad del sustento, el abrigo, el alimento, la salud, pero especialmente, Señor Celestial, de proveernos la enseñanza, la exhortación, el ánimo, para que nosotros, Señor Celestial, vayamos creciendo, avanzando en el ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Gracias Dios bendito porque sabes tú, Señor Celestial, que tenemos personas en esta vida a las que queremos muchísimo, a las que decimos que amamos, pero cuando pensamos cómo les amas tú, nos quedamos cortos. Y tú, Señor, a ellos les cuidas, les ayudas en tu gracia y misericordia, buscando hacer tu voluntad en ellos como lo haces en nosotros, y por eso te damos gracias, Señor. Como te damos gracias por estar ahora reunidos. Y te damos gracias, Señor, por el cuidado a nuestro hermano Windsor y a tantos otros, Señor, de tantas otras maneras. Muchas gracias, Dios bendito. Señor, rogamos que en tu santa misericordia nos regales tu perdón y que nos sigas limpiando. Que obres en nosotros lo que es necesario para apartarnos de las cosas que te desagradan, pidiéndote de paso que nos ayudes para que nuestros pecados, Señor bendito, también sean delante de nosotros cosas desagradables, odiosas. También, Señor Celestial, rogamos que nos enseñes tu palabra esta noche, que nos ayudes, para que estemos atentos, despiertos, concentrados, dispuestos, como niños escuchando a su Padre, como teniendo sed, como teniendo hambre de ti y de tus cosas, Señor. Haz que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe, que al leer tu palabra Él sea quien nos ayude a entenderla y entendiéndola quien nos lleve a vivirla. Provee el denuedo, la sabiduría, la gracia, Señor, en la presentación de tu palabra, te lo suplico. Y bendice a esta iglesia tuya y a cualquier otro, Señor, que aunque pudiera no ser creyente para este momento, puede contar con el hecho de que tú quieres, Señor, que llegue a tus caminos. Señor, a ti nos encomendamos dándote gracias, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Les pido entonces que vayan a segunda Timoteo y que se ubiquen, por favor, sobre el capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Leemos el capítulo, ¿listo, hermanos? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Avanzamos entonces, mis hermanos, y recordamos cómo, aunque Pablo le había dicho a Timoteo que para él era una certeza que los demás creyentes le habían abandonado a él cuando fue el tiempo de defenderse, cuando posiblemente en el proceso judicial que se estaba adelantando contra él, estando él preso en Roma, se le dio la oportunidad de una primera audiencia dentro de ese proceso. Lo cierto es que en ese momento, pues no llegó ninguno a ser testigo en su favor, a pesar de que lo que entendemos es que sí hubo muchos testigos en su contra. Acusaciones falsas, mentiras de toda clase contra un ciudadano romano que, como sabemos, desencadenarán en la muerte del apóstol Pablo. Y esto le dijo a Timoteo, pues me dejaron, pero le pido a mi Señor que no tenga en cuenta esto, que no les tenga en cuenta esto que hicieron contra mí. Pablo es consciente de que ahora que está por morirse por causa del Señor, estando en sus últimos tiempos en esta tierra, en los tiempos finales de su ministerio, puede hablar de lo que ha venido viviendo con el Señor hasta el final prácticamente de sus días. Y por ende no tiene tiempo para ponerse a apuntar contra los hermanos. Él pasó por alto. Ahora ustedes notan que en el versículo 17 Pablo nos ayuda a comprender por qué él pudo afrontar las cosas tan tristes que le estaban pasando en Roma. Recuerden, no solo le había dolido que Demas lo hubiera desamparado por el hecho de amar a este mundo más, también le había dolido el hecho de que los hermanos no estuvieran para ayudarle cuando él esperaba que lo hicieran. Conductas completamente llenas de enemistad, como la de Alejandro el Calderero, pues eran cosas que a Pablo seguramente le podrían afectar. Estar preso siendo un misionero y saber que las condiciones de ese encierro posiblemente terminarían en el hecho de su muerte, pues son cosas duras para cualquiera. Pero Pablo en el versículo 17 nos ayuda a todos los presentes a recordar qué es lo que hace que una persona pueda soportar cosas que en cualquier otro momento sencillamente lo aplastarían, lo acabarían. De alguna manera, mis hermanos, y si bien es cierto, ojalá Dios permita que en algún momento tengamos tiempo para estudiarlo, si bien es cierto, en este momento comienza a haber una persecución contra la iglesia, no podemos tomarla como una persecución a la que los hermanos se hubieran acostumbrado. La persecución genera aflicción, genera miedo. Pero Pablo resalta en este versículo número 17 la razón por la cual él pudo continuar. Y como ustedes lo van a ver en los versículos siguientes, a ustedes y a mí el Señor nos pone sobre la mesa el estar pensando sobre qué es lo que hace que nosotros como cristianos tengamos una vida, avancemos en esa vida y suframos al punto de por momentos no querer avanzar. Pero a pesar de ello, seguir avanzando. ¿Por qué nosotros como cristianos, habiendo vivido las cosas que tal vez hemos vivido, hemos seguido avanzando? ¿Es que estamos hechos de otro material? ¿Es que somos casi sujetos o personajes míticos de esos que llaman superhéroes? Y pues todos sabemos que no, que somos genuinamente de carne y hueso. Y la pregunta que repito el Señor pone sobre la mesa es ¿por qué es que nosotros hemos podido soportar cosas? Y recuerden, en el momento en que las estábamos viviendo, pensamos que no íbamos a seguir. ¿Por qué pudimos avanzar? ¿Por qué estamos esta noche aquí sentados?
Pues el versículo 17 nos ayuda a dejar las cosas en su lugar, a mirar hacia donde hay que mirar y reconocer el protagonista que está detrás de esta maravilla de que un cristiano siga siendo cristiano a pesar de un mundo y de un montón de circunstancias, de una batalla contra el propio pecado que apuntan a que dejemos de serlo. El 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo le deja a Timoteo muy claro algo. Mire, el Señor, el que tiene toda autoridad, el que no tiene límite para ejercer su poder, el que puede hacer su voluntad siempre que lo quiere, estuvo a mi lado. Sí, Timoteo, los que yo esperaba que estuvieran conmigo se fueron. Quien yo no quería que siguiera estando por ahí molestando, Alejandro el Calderero, seguía molestando. Pero Timoteo, ¿sabe qué es lo que me dio la fuerza para avanzar? Que el Señor estuvo a mi lado. Ahora, recordemos un asunto muy interesante que se ha venido leyendo a lo largo de esta epístola, y es que algunos la llaman el testamento espiritual de Pablo. El legado que Pablo le está dando a un ministro, a un hermano joven que tiene que seguir avanzando, que tiene que seguir sirviendo, que no se puede desanimar, descorazonar, tiene que continuar hasta terminar. Y entonces, en medio de estas circunstancias, conociendo muy bien Timoteo a Pablo, recuerden, eran muy cercanos. Pablo le va a recordar a Timoteo algo esencial. No se vaya a confundir, Timoteo. No vaya a que usted piense que el hombre que está en la cárcel solitario pero con ánimo en el Señor es ese hombre que algunos llamarían Super Pablo. Sin duda alguna, Pablo es uno de los personajes bíblicos de mayor trascendencia, uno de los creyentes que mejor han demostrado el cristianismo, pero sin duda alguna, reitero, esto no es por causa de Pablo. Dice Pablo, el Señor me dio fuerzas, literalmente, el Señor me hizo fuerte. De alguna manera y por lo menos implícitamente nosotros podemos leer en esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, mire, Timoteo, habiéndome dejado todos Demas y los demás hermanos, teniendo a Alejandro el Calderero, estando sometido a las prisiones, recordando toda la historia de sufrimiento que he tenido como siervo del Señor, este último encadenamiento, este último apresamiento, esta certeza de que me van a matar, me pudo haber llevado a un punto de desesperación y desánimo de tal magnitud que me hubiera quedado sin fuerzas y hubiera estado mis últimos días en la cárcel de Roma completamente desanimado, muerto en vida, esperando a que me quiten la cabeza. Pablo, al decirle a Timoteo que el Señor estuvo a su lado y que le dio fuerzas, está diciendo una cosa, solo fue posible por causa del Señor. Solo fue posible porque aquel que tiene toda autoridad y que puede siempre y cumplir su voluntad estuvo junto con un hombre que para el resto de la sociedad sería un preso más. Pero Dios estuvo ahí dándole fuerzas, haciéndole fuerte. Pero ahora noten cómo va el versículo. Primero hay una confesión. Fue Dios quien me hizo fuerte. A usted y a mí, le repito, quizá nos ha correspondido vivir cosas en nuestra vida como cristianos de las que, cosas de las que ahora nosotros decimos, wow, me sorprende estar todavía aquí. Wow, en ese momento que lo estaba viviendo, dije, no, no puedo más. Pero estamos aquí. ¿Por qué? Pablo dice, confiesa lo que es cierto. Dios estuvo a su lado. Aquí, mis hermanos, a usted y a mí nos corresponde ser sensatos. ¿Saben por qué seguimos siendo cristianos? Por la fuerza de nuestro Señor, por la obra del Señor en nosotros. Porque si no hubiese sido por Él, a la primer persecución, al primer sufrimiento, como cristianos, nos hubiéramos bajado del bus, nos hubiéramos devuelto para el mundo. No teníamos con qué aguantar. Pero el Señor estuvo a nuestro lado, como estuvo al lado de Pablo, y ya vamos a mirar un poco más esto. Entonces, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahora, noten, para que por mí fuese cumplida la predicación. Y entonces, por un lado, Pablo confiesa la razón por la cual él puede seguir siendo quien debe ser para el Señor sin importar las circunstancias, pero por otro lado, Pablo está diciendo que ninguno se equivoque.
Que ninguno piense que el Señor le da fuerzas a un cristiano para que el cristiano haga con su vida lo que él quiere. Si se quiere, de alguna manera, Pablo es consciente que el Señor le había dado fuerzas a él para presentar defensa de su causa, pero solo en tanto, cuando él defendía su causa ante las autoridades romanas, aprovechaba para hablar la palabra de Dios a las autoridades romanas. Si se quiere, mis hermanos, tenemos nosotros que ser conscientes aquí de comprender. Usted y yo a la fecha, por la bendita gracia del Señor, seguimos siendo cristianos. Hemos afrontado tantas cosas como cada uno lo sabe y repetimos una y otra vez. Esto ha sido posible porque el Señor nos hizo fuerte, porque el Señor estuvo a nuestro lado. Ahora, pero ¿para qué? ¿Para qué permanecer? ¿Para qué seguir presentes? ¿Para qué avanzar? ¿Solo por avanzar? Estar por estar es la finalidad del cristiano, decir, Señor, tú siempre estás a mi lado, tú me das fortaleza. ¿Es eso un fin o un medio? Sí, es un medio. Pablo entonces nos dice a nosotros que la finalidad que él aprendió de que Dios estuviese a su lado fortaleciéndolo, esa finalidad estaba en que él pudiera cumplir el propósito de su vida. Déjenme leerles algo brevemente, mis hermanos, y lo encuentran ustedes en Hechos 9, versículos 15 al 16. Si de pronto su merced es de los que se mueve muy rápido en la Biblia y se quiere ir a Hechos 9 15 al 16, pues hágale, pero porfa, no pierda lo que estamos leyendo en 2 de Timoteo. Pablo sabe que Dios le ha fortalecido, pero comprende que la fortaleza de Dios en su vida no es el fin, es un medio. Y preguntamos, ¿un medio para qué, Pablo? Y en Hechos 9 15 al 16, cuando Pablo apenas estaba comenzando su vida como cristiana, encontramos lo que Pablo al final de su vida claramente muestra que había entendido. Hechos 9 15 al 16, ustedes saben que en los versículos anteriores, Ananías, que es un siervo que está en Damasco, le dice al Señor, bueno, el Señor le dice a Ananías en visión, mire, tiene que ir a tal lugar, que ya tengo un hombre, usted le va a poner las manos para que pueda ver. Y Ananías le dice, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? No es que ese hombre es de los que se consigue cartas para perseguir a los cristianos, para perseguir a su pueblo y posiblemente lo sigue haciendo, Señor. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ir por allá? Y el Señor convenciendo a Ananías, diciéndole, usted tiene que ir para que le imponga las manos y que hombre pueda volver a ver. El Señor le dice algo a Ananías que hace que Ananías pueda ir a quien ahora verá como su hermano, el apóstol Pablo. ¿Qué dice los versículos 15 y 16? Mire lo que dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerdan quién está preso? Recordamos quién ha venido sufriendo sistemáticamente a lo largo de su ministerio por parte de judíos, de gentiles, de falsos hermanos y cosas por el estilo. ¿Se acuerdan quién, alguno diría, es tan de malas que hasta las serpientes lo pican? Este hombre que acaba de decirnos a nosotros bajo la guía del Espíritu Santo, el Señor me ha fortalecido, fue un hombre al que el Señor tomó. No se puso Dios a ver, en algún momento este hombre me va a perseguir, va a ser participante de la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana. No, a este no lo voy a tomar. El Señor en su plan eterno, el Señor que es supremo en autoridad y poder, sabía lo que iba a hacer con el apóstol Pablo y así se lo dijo a Ananías. Mire, vaya, porque a él yo le escogí y me va a predicar la palabra de Dios delante de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Va a ser una persona que voy a usar para que cuando abra su boca, dé a conocer el evangelio del Dios viviente a todas las personas que lo escuchen. Pero Ananías, también sepa algo, por hacer esto, Pablo va a aprender el mayor de los sufrimientos, el mismo sufrimiento que padeció Esteban muriendo a la entrada de Jerusalén por causa de Pablo, sería el que Pablo viviría por causa de otras personas. Sí, a Pablo desde la eternidad yo le tomé, le escogí para que fuera un vocero mío y por ser vocero mío va a sufrir. Así que Ananías, vaya.
Y Ananías va, ustedes conocen la historia. Y Pablo recupera su vista y Pablo comienza su formación y su ministerio. Y entonces Pablo está diciendo, retomando 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 17, mire Timoteo, yo ya me tengo que ir, su merced se me va a quedar y va a sufrir muchas cosas. Por un lado, es una verdad inevitable que el que se mete a servir a Dios sufre por Dios. Pero así como esta es una verdad inevitable, hay una promesa que es imposible que se deje de cumplir. El Señor estará al lado. El Señor fortalecerá. Él hará capaz lo que para el hombre es imposible. Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, como lo acabamos de leer en Hechos, ante reyes, ante judíos, ante gentiles, predicó la palabra de Dios y sufrió ese sufrimiento que quiere detener, ese sufrimiento que le grita a uno, vea ya no más, no sea masoquista, ya, deje ahí. Pero viene esa fuerza de Dios, ese estar de Dios en nosotros y a nuestro lado para que avancemos. ¿Por qué? Porque hay un propósito que cumplir. En Pablo se cumple el propósito. Miren lo que le decía Ananías y miren lo que está viendo Pablo en este momento. Como dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es interesante y ustedes lo recordarán cuando nosotros vemos el recorrido del apóstol Pablo estando preso y le habló a todo el mundo. Cónsules, procónsules, soldados, autoridades judías, Sanedrín. Estando preso tuvo la más grande libertad. Estando preso, el Señor le aparejó unos auditorios que nunca de otra manera en sus propias fuerzas pudiera conseguir. Ahí se los puso para que cumpliera Dios por medio de él el propósito. Y si Pablo se hubiera concentrado en es que me tienen preso, es que me está persiguiendo el Sanedrín, es que están encima mía las autoridades romanas, es que hasta están buscando emboscarme para matarme, es que mire todo lo que me hacen. No, no, yo voy hasta acá, mira, Señor, yo te amo, tú eres lo más importante para mí, pero entiéndeme, ante tanto sufrimiento, lo más lógico es detenerse. Pero lo correcto era saber que Dios iba a estar con él porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Lo correcto para usted y lo correcto para mí cuando tengamos que padecer cosas por el hecho de ser cristianos no es no voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer para no estarlo sufriendo, sino lo voy a seguir haciendo, voy a confiar en que mi Señor me va a seguir fortaleciendo para seguirlo haciendo, aunque eso me siga doliendo. Que en la casa, en el trabajo, que en la iglesia. La opción no es dejar de hacer por causa de sufrir, sino seguir haciendo a pesar de sufrir por causa de estar siendo fortalecidos en el Señor, porque Él está a nuestro lado para hacernos fuertes. ¿Y para qué hace Dios fuertes a los suyos? Para cumplir la voluntad de Dios y de esa manera poderlo glorificar. Tiene sentido, tiene todo sentido. Y entonces ustedes aquí encuentran una expresión linda, como una síntesis. Así fui librado de la boca del león. Claro, y eso lo vemos en el versículo que sigue también, pero ¿a qué se refiere Pablo y especialmente Pablo? ¿Usted cómo puede decir así fui librado? La palabra significa así fui rescatado, así fui preservado de la boca del león. ¿De qué hablas, Pablo? ¿Estás preso? ¿No te está yendo muy bien humanamente hablando por estos días? Pero Pablo viene bajo la guía del Señor y aquí hace una gran síntesis de lo que es la verdad en medio del sufrimiento cristiano, en medio del sufrimiento por hacer lo que Dios quiere. La verdad, la síntesis, más que sufrí por el Señor, es Dios me libró. Dios me guardó, Dios me rescató, me preservó. Noten algo lindo. Pablo aquí no está resaltando su sufrimiento que tuvo y tuvo harto, está rescatando lo que Dios hizo para que el sufrimiento no lo descorazonara, para que el sufrimiento no lo doblegara, para que el sufrimiento no le venciera.
Dios le libró. Dios nos ha librado a todos los creyentes aquí presentes. Dios nos ha librado. Y aquí Pablo dice, así fui librado de la boca del león. Bueno, posiblemente cuando estamos hablando aquí de que fue librado de la boca del león, nos estamos haciendo alusión a un peligro de muerte. La idea de la boca del león se refiere a un peligro mortal. Claro, aquí ninguno tiene que haber estado en África para saber que si una cosa que tiene como 3 metros cuando se levanta, que tiene unos dientes tipo Godzilla y que lo vea uno como pollo, pues eso es re peligroso. Y si se le viene a uno encima, vea, uno no le gana en velocidad, uno no le gana en fuerza, uno es una ovejita para un león. Un león hace con uno lo que él quiere, pero el león puede hacer lo que él quiere solo con alguien que es más débil que el león. Este que podría hacer tanto daño cual león sobre un cristiano, no pudo hacer lo que quería, no porque el cristiano tuviera cómo resistir al león, sino porque alguien mayor que el cristiano venció al león. Alguien mayor que el león libró al cristiano de la boca del león. Permítame mostrarles un ejemplo bíblico y aquí se les voy a pedir que nos vayamos todos, por favor, a una porción bien bonita que ustedes van a recordar ahora en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Estamos viendo hasta el momento, en estos momentos finales de la epístola que el Señor envió por medio de Pablo a Timoteo, la segunda epístola, ¿cómo le está animando? Timoteo, me voy, sigue usted. Timoteo, lo van a perseguir, ya lo han perseguido. Timoteo va a sufrir, ya está sufriendo. Tiene alguien que usted ama en una cárcel. Le he contado cosas muy tristes y las cosas tristes también duelen. Timoteo, recuerde, hay alguien capaz de librar, que seguirá librando, que es capaz de fortalecer, que seguirá fortaleciendo para que la voluntad de Dios se cumpla en cada siervo suyo. Miren cómo, de una manera análoga, encontramos esto cumplido en 1 Samuel versículos 17 al 37. ¿Listo? 1 Samuel capítulo 17, discúlpeme, versículo 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Se acuerdan de la historia? Que el papá le dice a David, oiga, váyase al campamento de los soldados israelitas que allá están sus hermanos mayores, lléveles comidita, llévele también provisiones al capitán de la compañía y mire cómo están. Sí, David era el pequeñito, el más pequeñito de los 8 hermanos y era el que cuidaba las ovejas, como el más insignificante en edad y en su quehacer. El papá le dice, vaya, y mire a los muchachos. Y David va allá, y David cumple lo que le dice su papá y se pone a averiguar qué está pasando. Es que para el momento en que David llega al campamento, estando el campamento de los israelitas frente al campamento de los filisteos, se venía presentando algo en las mañanas y en las tardes de todos los días durante 40 días. Que un tipo grandote, o sea, donde decirle más alto que Elkin, y ahí dejé las cosas, como en 3 metros, salía y se mofaba de los israelitas. Vengan, peleen conmigo. Si me ganan, somos sus esclavos. Y retándolos, ¿no? Y burlándose. Y los israelitas aterrorizados. Ese tipo es gigantesco, ese tipo es una máquina de matar. ¿Quién se le va a poner enfrente a ese tipo? Todas estas mañanas y todas estas tardes, una persona sin Dios burlándose del pueblo de Dios. Todo este tiempo, este pueblo de Dios asustado, porque aunque eran pueblo de Dios, se habían olvidado quién estaba con ellos. El miedo los había paralizado. Ese mismo miedo que no pudo paralizar a Pablo, aquí a los israelitas los tiene quietos, temerosos de palabras de hombres, sí, muy grandes y poderosos, como leones, pero que son como nada o incluso menos que nada en comparación a Dios.
Y David escucha esto, incluso ustedes recordarán que el hermano mayor de David viene y los maltrata horrible, y David no se deja del hermano, y después también Saúl, que era el rey en este momento, como que cuestiona, usted es un muchacho y este man es una máquina de matar desde chiquitico, ¿usted qué va a poder? Y entonces David, viendo lo que está pasando y comprendiendo, aquí hay un asunto en el que yo debo obrar, aquí hay un asunto en el que el nombre de Dios debe ser glorificado. El pueblo de Dios está tan asustado que tiemblan ante palabras de un hombre, olvidando por cierto que son pueblo de Dios, son el ejército del Dios vivo. Y entonces David en ese momento se acuerda cómo Dios, siendo el pastor de ovejas, le había librado de animales muy grandes, osos, leones. Cuando David estaba cumpliendo el propósito de su vida, en el tiempo en el que el propósito de su vida es ser pastor de ovejas, Dios lo libró. Dios le enseñó cómo vencer cosas mayores que él. Dios le dio fuerzas. Ahora David en este momento se da cuenta que tiene enfrente algo como esos leones o esos osos que afrontaba a solas, pero ahora es un gigante guerrero, un paladín que está atacando algo que Dios ama, que se está mofando de un pueblo que Dios ama. Y entonces repito el versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Lo van a notar ahorita como eso se reitera en lo que Pablo dice, pero David se pone a pensar aquí, Dios me ha ayudado siempre. Vea, la Biblia no nos cuenta cómo fue que, no sé, un día David estaba cuidando las ovejitas y le salió un oso, pues no sé si pardo, grizzly o cuáles allá habrán en esta región, y no nos cuenta cómo sería la primera vez que se enfrentó a un león. Solo sabemos una cosa, los enfrentó. Solo sabemos una cosa, Dios lo ayudó y los venció. Y entonces David en este momento está diciendo, vea, yo conozco un Dios que es capaz de ayudarme. Se pone a pensar en lo que Dios ha hecho por medio de él y en él en el pasado y se da cuenta que cosas mayores que él vinieron contra él, pero está ahí. ¿Por qué? Porque Dios le había dado lo necesario para estar ahí. El oso y el león no lo vencieron. Y David desde ese punto histórico avanza y dice, él también, refiriéndose a Jehová, él también me librará de la mano de este filisteo. Casi que uno se imagina a David señalando, siendo él un muchacho pequeñito, a ese montón de músculos altísimo por allá, con toda su vestimenta de batalla. Él me librará también de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Jehová esté contigo. Noten cómo aquí Saúl, que sabemos nosotros se caracterizó por una casi ausencia total de discernimiento espiritual. Comprende algo. Si este hombre está mostrando ser un hombre de Dios, si este hombre de Dios me está diciendo que el Dios en quien él confía es capaz de librarle de osos, de leones y de gigantes, yo lo único que puedo hacer es decirle, ¿sabe qué, David? Dios esté con usted. Que el Dios en quien usted confía vaya con usted. Usted me dice que Él le puede librar del filisteo como le libró de la garra del oso, de los dientes del león. Vaya. ¿Notan ustedes aquí un paralelo en lo que estamos leyendo respecto del apóstol Pablo? ¿Notan ustedes, mis hermanos, cómo el que quiere hacer la voluntad de Dios no se pone a pensar, no me van a asustar? No se pone a pensar, ningún peligro voy a afrontar, no se pone a pensar, todo va a ser color de rosa. El que busca hacer la voluntad de Dios comprende los riesgos y comprende que respecto de los riesgos, él no tiene la capacidad para afrontarlos. El que quiere hacer la voluntad de Dios entiende los riesgos de hacer la voluntad de Dios y cuando los entiende no se desanima, sino que se pone a pensar en algo que es, digámoslo, obvio o natural. Si yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo puedo contar con el favor de Dios. Yo puedo contar que Él me va a ayudar, porque yo voy a buscar hacer lo que le glorifica a Él.
sea cuidando unas ovejitas y venciendo a un león y a un oso, o sea, frente a un ejército pagano con un ególatra al frente como Goliat, si yo busco hacer la voluntad de mi Señor, lo que glorifica a mi Señor, yo sé que el Señor va a estar conmigo. Él también me librará de mano de este filisteo. Y Saúl le dice, listo, para que eso sea posible, que Dios esté con usted, que Dios esté con usted para darle fuerza. Y ustedes conocen el final de la historia. David vence a Goliat, no porque fuera un experto guerrero. Va a mostrar que es un muy buen soldado, un muy buen estratega, pero para este momento es un pastor de ovejas que confía en Dios, el Dios que es capaz de vencer todo aquello que se le opone por medio de los suyos, no apelando a la capacidad de los suyos, sino a lo que Dios puede hacer por medio de aquellos que quieren hacer su voluntad. Está con nosotros para fortalecernos, nos fortalece para hacer su voluntad. No es negar el riesgo, no es negar incluso que nos pueda llegar a temorizar, es tener una confianza que vence el temor, es declarar una incapacidad para que toda la fuerza de Dios haga en nosotros. No es sumar nuestras fuerzas a las fuerzas de Dios porque somos un poco menos que cero en cuanto a fuerzas. Es tan solo confiar. David, Pablo, entendieron algo que usted y yo más nos necesitamos en la actualidad. No tengo idea de cuáles son las cosas que usted vive. No sé cuáles sean sus batallas. Y desconozco si en este momento por causa del Señor usted está sufriendo alguna cosa. Pero si por causa del Señor está sufriendo algo, recuerde lo que el Señor le está diciendo esta noche. La opción no es rendirse. La opción no es intentarlo en sus propias fuerzas. La opción es confiar en el Dios que está a nuestro lado para fortalecernos y poder hacer su voluntad, sea que prediquemos a reyes, a gentiles, derrotemos gigantes, seamos esposos, esposas, estudiantes, trabajadores o siervos de cualquier otra clase. El mismo Dios cumple su voluntad en los que quieren hacer su voluntad y para ello nos capacita. Ahora, 1 Pedro 5:8, solamente se los voy a leer para que pensemos algo. 1 Pedro 5:8 nos recuerda a nosotros que cuando hablamos de nuestros enemigos, hablamos en cosas que a simple vista parecen grandes y cuando lo entendemos mejor son más grandes. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, no viva como intoxicado por el vino, no viva como sin control y tampoco viva como dormido. ¿Por qué? Porque usted tiene un enemigo, Goliat, Alejandro el Calderero. Sí, enemigos, pero hay algo mayor que ellos, más fuerte, más peligroso, más astuto. Vuestro adversario, el diablo. ¡Guau! Como león rugiente, alrededor anda buscando a quien destruir completamente, como lo que hace un león con una presa, devorar. Y como les dije, leyendo este versículo y pensando un poco en lo que dice Pablo a Timoteo, yo sé que fui librado de la boca del león. Es algo que podemos entender. Pablo está confesando, Dios me rescató de los enemigos visibles y de esos enemigos invisibles de los cuales el diablo, con su poder como diablo, es la cabeza. Uy, se repite y pasamos al siguiente versículo. Con razón, Pablo tiene aquí que apelar a lo único que le podía ayudar. Dios está a mi lado, fortaleciéndome para hacer su voluntad, porque si no es así, no lo voy a poder hacer. No solo porque humanamente no tengo las fuerzas, sino porque los enemigos que vienen contra mí son mucho mayores. Ahora, algo bonito a recordar es que este Pablo que le está diciendo a Timoteo, el Señor me ha dicho, me ha llevado a cumplir la predicación, es el mismo Pablo que le decía a Timoteo en el versículo 5: tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, el mismo Pablo que está diciendo acá, mire, el Señor me ha ayudado a hacer su voluntad. Es el mismo Dios que me dijo que le dijera a Timoteo, cumpla usted también su ministerio.
Yo lo estoy haciendo, sígalo haciendo usted. De alguna manera, como saltando la historia, como deshaciendo la brecha de milenios que tenemos entre el apóstol Pablo y nosotros, Pablo nos dice, el Señor me ha usado para cumplir mi ministerio, para hacer lo que Él me mandó, ustedes también deben hacerlo. Avancemos un poco más y entonces nos ubicamos sobre el capítulo 4 en el versículo 18 de Segunda Timoteo. Ahora, ustedes van a notar o ustedes recordarán cómo hace un momento David le estaba diciendo a Saúl, mire, Dios me libró cuando tuve que enfrentar al oso y al león. Yo sé que Él me va a ayudar cuando enfrente a Goliat. Miren algo muy parecido que encontramos aquí por parte de Pablo en el versículo 18. Y el Señor me librará. En el anterior que decía, me libró. Ahora que dice, me librará. ¡Wow! Confianza conjugada en todos sus tiempos. Confianza en cada momento. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Manos, ¿usted en algún momento se ha puesto a pensar cómo Dios nos ayuda a nosotros a creer? Bueno, la premisa, lo básico, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde emana nuestra fe? De escuchar la palabra de Dios y de ser convencidos por el Espíritu Santo para que esa palabra en nosotros se convierta en fe. No hay fe sin palabra, eso es claro para todos nosotros. Pero usted se ha dado cuenta, mano, de algo, cómo Dios, por su infinita misericordia, no solo usa su palabra para ayudarnos a creer, sino que muchas veces ha usado circunstancias para que nos sea más fácil creer por momentos. Cómo Dios, a manera de ejemplo, nos dice que es nuestro proveedor. Y nosotros debiéramos decir, claro, Señor, tú eres mi proveedor y con eso me basta. Y Señor, tú eres mi proveedor y abrir a la cena y se me murió de hambre hasta la araña que estaba en la esquina. Y sí, señor, tú dices que eres mi proveedor y pues sí, estoy buscando un ladito aquí debajo del puente porque me tocó irme de la casa porque no tuve cómo pagar arriendo, pero tú eres mi proveedor. Y quizá podría un cristiano vivir eso, pero ¿se ha dado cuenta cómo es Dios? Este señor que es proveedor, que con su palabra nos debe bastar para creerlo, es el que hace que usted vaya ahora a su nevera o su alacena o que mire en sus bolsillos y se dé cuenta, wow, hoy tuve lo necesario. Tal vez en este momento, mientras está dando la predicación, usted está echando un tintico o alguna cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Amén. Pero Dios nos ayuda muchas veces a creer por medio de cumplir y dejarnos ver cómo cumple lo que Él dice. No, no creemos por las circunstancias, pero Dios muchas veces usa las circunstancias para ayudarnos a creer. De alguna manera ustedes lo encuentran aquí reflejado. Pablo acaba de decir, mire, el Señor me libró de la boca del león, todos me dejaron botados, yo no tenía cómo defenderme. Me libró. Ahora, cuando sabe Pablo que está por partir, él dice, yo sé que me librará. Lo mismo que Dios usó para fortalecerle estando a su lado, Pablo sabía que lo iba a tener en el futuro, porque este Dios en quien había confiado Pablo es siempre confiable. Él no deja de ser, Él no deja de cumplir su palabra, Él es Dios siempre, Él es el gran yo soy, no el yo fui. El yo soy, el presente constante, la razón de nuestra existencia, el sustento de lo que somos, su palabra ayer, su palabra hoy, su palabra mañana. Pablo sabía, el Señor me va a librar, como lo hizo, lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Yo solo quiero hacer su voluntad. No, no, Timoteo, no se confunda. No busque un perfecto, porque bajo el etiquete de Pablo no lo va a encontrar. Busque un creyente que aunque pecador por encima de todo ha sido perdonado y quiere vivir el perdón con una vida de arrepentimiento y obediencia al Señor. Busque a un siervo que quiere agradar a Dios a pesar de sus imperfecciones, que depende completamente de Dios y entienda, va a encontrar uno al que Dios libró y al que Dios librará, porque este siervo en amor y agradecimiento quiere hacer la voluntad de Dios. Y sabe que por eso se sufre, pero sabe que Dios le va a ayudar.
Mira, mano, si usted me lo permite, váyase un momentico a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5, 6. A mi entender encontramos allí una promesa para todos los presentes. Hebreos 13, 5, 6. Es una cosa linda la que el Señor nos dice que confesemos. Hebreos 13, 5, 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, miren, no se ponga de tacaño. Si Dios le pone enfrente a una persona a la cual darle y usted tiene que darle, déle. No sea tacaño. Señor, pero es que si le doy mañana, ¿qué hago? No te desampararé ni te dejaré. Como Israel, su maná para cada día, ¿se acuerdan? No sea tacaño. Y ese es el contexto. Ahora miren qué dice en el versículo número 6. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y alguno pudiera decir en este punto, hermano, pero ojo porque el contexto está hablando solamente de no ser ávaros. Pero noten, el versículo número 6 es suficiente para deshacer la avaricia y cualquier otra manifestación de un corazón que quiera aferrarse de algo que no sea Dios. El avaro quiere aferrarse de los bienes para sentir seguridad. Y para él el Señor tiene una respuesta sencilla. Venga, suelte. Yo no lo voy a desamparar, yo no lo voy a dejar. Tenga presente en su alma, yo lo voy a ayudar. Haga mi voluntad y yo lo voy a ayudar. Pero claro, esto no solo tiene que ver con la avaricia. Este es un principio, es una promesa que trasciende, que atraviesa longitudinalmente la vida de un cristiano. En todo tiempo, el creyente que quiere buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios, lo debe hacer con una certeza en su alma. Yo puedo decir confiadamente, yo puedo decir con toda certeza, el Señor es mi ayudador. Que si viene un Goliat, que si viene un león, que si viene una persona X o Y, que si se me levantan muchos, que si me amenazan con tales cosas, si yo busco hacer la voluntad del Señor, Él va a estar a mi lado, me va a fortalecer porque Él es mi ayudador. Y si yo sé que Dios es mi ayudador, entonces yo no tengo por qué tener miedo. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Sí, una promesa. Para usted y para mí, mis hermanos. Pero claro, ya lo notamos todos. Esta es la promesa para el que quiera hacer la voluntad de Dios. Para el avaro que lo quiere dejar de ser. Para el que quiere dejar de callar en casa y dice, no sabe que ya es hora de que yo comience a hablar más de mi Señor en la casa. Para el que quiere ser un mejor creyente en su trabajo. Para el que quiera hacer la voluntad de Dios donde sea que Dios le ponga a vivir esa voluntad. Para aquel que dice, yo no me voy a dejar aterrorizar, yo no me voy a dejar frenar por las amenazas de los enemigos de Dios. Para él es esta promesa. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y permítame, ahora les voy a leer otra porción. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 7 al 10. Pero le voy a pedir un favorcito. Déjeme leerlo en la nueva versión internacional. Si usted quiere tomar nota, segunda de Corintios capítulo 1 versículos 7 al 10 y permítame, se lo leo, por favor. Se lo voy a leer de la nueva versión internacional porque simplifica la explicación. Dice así, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Él seguirá librándonos. ¿Es tan bonito? Los tiempos de la libertad de Dios para aquel que quiere andar en la libertad de Dios. Ven ustedes en esta porción de 2 de Corintios capítulo versículos 8 al 10 como Pablo dice, mira, yo llegué a un punto en la vida como cristiano y como siervo de Dios que me mataron. No tengo cómo defenderme, no tengo cómo salir de esto. Me puse a hacer la voluntad de Dios, Señor, ¿qué precio voy a pagar? No tengo qué hacer. Oh, me libraste,
Me libras y me librarás, porque eres Señor, porque tienes todo poder, porque estás conmigo para hacer tu voluntad. Wow, entonces entiendo. Si yo quiero vivir en tu voluntad, tú seguirás librando. No es que no haya riesgos, no es que no haya tristezas, aflicciones por delante o incluso ya presentes, es que el que quiera hacer la voluntad de Dios tiene para sí una promesa. El Señor es mi ayudador. Y vemos entonces, mis hermanos, aquí algo que es sumamente bello, pero también práctico. Así como para el apóstol Pablo fue útil saber esto en medio de la cárcel, para nosotros es útil saberlo en medio de nuestro día a día como cristianos. Repito, estamos acá que es una prueba de que Dios ha librado y que seguirá haciéndolo, pero la pregunta es si nosotros en este momento estamos buscando hacer la voluntad de Dios, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero que tú estés a mi lado, yo quiero que tú me fortalezcas, y como si Dios nos preguntara, ¿y para qué quiere usted que yo haga eso? Dígame, ¿para qué? No, pues señor, para cumplir mis sueños, sí, para ser una persona exitosa, para caerle bien a los demás. Pero la única razón que nosotros debemos tener en nuestro corazón es para hacer tu voluntad. De alguna manera, y como ustedes ya lo pudieron notar, no tiene mucho sentido que uno le diga al Señor, Señor mío, yo quiero que tú estés conmigo y que seas mi fortaleza y que me seas librando del león para hacer lo que yo quiero. No solo no tiene sentido, es que Dios no lo va a hacer. Dios no se va a comprometer con que nosotros busquemos nuestra gloria. Dios no se va a comprometer con nada distinto que sea glorificarlo a Él, porque eso es lo único justo, es lo único que tiene sentido, porque somos cristianos, porque somos de Él, siervos suyos, hijos suyos. Así que no confundamos el hecho de que Dios prometa estar con nosotros a que Dios quiera hacer lo que nosotros queremos. Él estará con nosotros para que hagamos su voluntad. Y esto lo quería enfatizar, porque todos, ustedes y yo, estamos en este mundo para hacer lo que Dios manda. Ahora noten cómo, retomando el versículo 18, lo leo de nuevo: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Ahora, Pablo está diciendo acá, mire, yo tengo toda certeza que el Señor me va a guardar de cualquier cosa mala que contra mí quiera hacer el hombre, me va a guardar de la tentación, me va a guardar del mal. Alguno pudiera preguntar, pero un segundito, ¿cómo así? Pablo está diciendo que Dios le librará, pero lo matan en la cárcel romana. Pero noten lo siguiente, Pablo no está diciendo acá, nada malo me va a pasar. Está diciendo, no me va a pasar nada que Dios en su soberanía no quiera. De la misma manera que en muchas ocasiones Pablo fue librado en el pasado, en el futuro Pablo iba a ser librado por medio de la decapitación. Porque cuando a Pablo lo decapitan, a él lo libran de las batallas de este mundo y se va a descansar con el Padre Celestial. Cuando a Pablo lo decapitaron, a Pablo no le vencieron. Cuando a Pablo lo decapitaron, no encontramos una gran excepción del cuidado de Dios, como queriendo decir, Dios cuidó a Pablo hasta el día en que lo decapitaron. No, cuando a Pablo lo matan, Dios tenía el control de su muerte. Dios no la mandó, pero en su soberanía era la forma como Pablo iría a descansar a la presencia de su Dios. Pablo sabía que Dios le iba a seguir librando de toda obra mala y que le iba a preservar, que le iba a salvar. ¿Por qué? Porque él había conocido el Evangelio, porque Pablo había descansado en el Evangelio, la palabra de Dios para salvación, como lo dice 1 Corintios 1:21. Pablo sabía que al final de sus días, en todo caso, cualquiera fuera la forma como partiera de esta tierra, él iba a llegar a su casa, a su hogar, ese reino celestial, a donde su Señor, a donde nuestro Señor, a nuestro hogar. Pablo entendía, desde que conocía a Cristo, la libertad es una promesa en la que vivo todos los días. Ser liberado es algo en lo que ando todos los días. No es posible que el enemigo pueda hacer conmigo algo distinto a lo que Dios quiere. Yo estoy comprometido con la voluntad del Señor. El Señor ha prometido estar para ayudarme a hacer su voluntad. Yo confío en que Él me va a librar hasta que llegue a su reino celestial. A Él sea la gloria. A Él sea gloria. A Él sea honra. A Él sea alabanza. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre.
porque siempre ha sido digno de alabanza a Dios. Él sea gloria por los siglos de los siglos, así sea. Amén. Este hombre preso, que sabe que los días se le están acortando, que está por morirse, va terminando sus palabras con alabanza. Pero si ustedes recuerdan todo lo que el Señor nos ha venido enseñando en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a notar algo interesante. Pablo no glorificó a Dios aquí porque tocaba. Como cuando le dicen a uno, ay, tan rico que hizo esto, tan chévere que hizo aquello, y uno como cristiano dice, ¿qué debo decir? ¿Qué decía? Sí, gloria a Dios. O sea, pero ¿qué es lo que hizo un cristiano acá? Sí, gloria a Dios. Es que eso suena bonito. No, no, no. Pablo no lo dijo por parecer correcto. Pablo lo dijo porque era lo correcto. Pablo pensó en todas las cosas que ha vivido con el Señor. Acaba de recapitular de alguna manera parte de ella por decir algo sobre sus sufrimientos. Él llega a una conclusión. Timoteo, mano, escúcheme. ¿Sabe quién merece aquí toda la gloria? Claro, usted, Pablo, es un duro. No, la gloria es para nuestro Señor, Timoteo. La gloria es para nuestro Dios. Esposo, esposa, padre, hijo, trabajador asalariado, trabajador independiente. Cualquiera sea su obligación, cualquiera sea su ocupación, cualquiera sea la forma como Dios le está dando ahora cumplir el propósito en su vida, a usted y a mí nos debe llevar a entender algo. Todo es posible cuando buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque Él está a nuestro lado para fortalecernos. Y la consecuencia natural de esto es que nosotros, ¿qué le decimos a nuestro Señor? Gracias. Dios, no lo digo por religión. Lo digo con una profunda convicción. Gracias. Tú seas alabado. Tú seas glorificado. Tú eres bueno. Tú cumples tu palabra. Y este amén, este así sea, se convierte en una oración corta, en un cierre de lo que le viene diciendo a Timoteo antes de un saludo final. Así sea, Timoteo. Y aquí nosotros, mis hermanos, terminamos entonces recapitulando, o mejor, pensando en el hecho de que todos, en tanto creyentes, estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de ese en nuestras vidas. Pero ya sabemos algo, mis hermanos, si nos metemos con Dios, se van a levantar contra nosotros. Y los que se levanten contra nosotros lo van a hacer de manera tal que nuestras fuerzas no vamos a aguantar. Que si se nos olvida o que si solo recordamos que nuestras fuerzas no vamos a poder, nos vamos a desanimar y no vamos a querer avanzar. Pero si recordamos a la par que por causa de hacer la voluntad de Dios viene aflicción a nuestras vidas y entonces recordamos que Dios está a nuestro lado para hacernos fuertes y hacer su voluntad, entonces decimos, sea león, sea oso, sea Goliat, sea quien sea, si yo estoy buscando hacer la voluntad de mi Señor, Él va a estar conmigo, me va a librar como lo ha hecho, lo seguirá haciendo, porque de esta manera yo podré decir al final de mi vida, sea gloria por los siglos de los siglos para mi bendito Señor. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por darnos la bendición, Señor celestial, de estudiar tu palabra y de leer en este aparte de cierre, Señor celestial, de esta segunda epístola que enviaste a Timoteo por medio de tu apóstol Pablo. Como Señor celestial, tú resumes la vida y el servicio cristianos de forma exacta. El que quiera hacer tu voluntad va a enfrentar aflicción. La aflicción que va a enfrentar será de aquella que en sus fuerzas no va a poder enfrentar. La aflicción que va a enfrentar implicará que se te ruegue, Señor, que estés al lado, que hagas fuerte, que como has librado sigas librando, que seas llevando, Señor celestial, una vida que al final de los días diga que se vivió para tu bendita gloria. Te damos gracias, Señor, porque los que estamos aquí en tanto cristianos entendemos una cosa. El propósito de nuestras vidas está en ti.
No vamos a encontrar nada fuera de tu persona. Te damos gracias por recordarnos algo, Señor. No tiene sentido pedirte que estés a nuestro lado y que nos hagas fuertes, si lo que queremos hacer es cumplir caprichos carnales, cosas egoístas. Te damos gracias, Señor Celestial, porque podemos pensar, quizá, al finalizar este día, si eso no es cierto, que nosotros estamos viviendo para ti y si esto está trayendo aflicción a nosotros. En todo caso, gracias por estar a nuestro lado, Señor Celestial, y por hacernos fuertes para hacer tu voluntad. Bendito Señor nuestro, oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.